Doctor, no se le escucha. Buenas noches, Buenas noches, doctor. ¿se escucha? Sí, ahora sí, doctor. A ver, jóvenes, buenas noches. El tema que quedó pendiente, ¿no? Un grupo de los martes, por el problema que tuve una reunión urgente, acerca de antibióticos 2, que corresponde a macrólidos, lincosamidas, aminoglucósidos y quinolonas. Nosotros hemos visto ya en la primera clase, cuando hemos hablado acerca de los principios generales de la terapia antimicrobiana, ahí hemos visto lo que es la clasificación de los antimicrobianos según el mecanismo de acción, ¿no? Y que de los antibacterianos sobre todo. Y en eso pues se encuentran lo que se inhibe en la síntesis proteica. Y eso tienen síntesis proteica de la bacteria. Y sabemos que las bacterias tienen dos subunidades, la subunidad 30S y 50S, que es las subunidades de sus ribosomas, a diferencia de las células eucariotas, que es las nuestras, que son más grandes, ¿no? Entonces, este grupo de fármacos que inhiben la síntesis proteica van a tener ciertas peculiaridades. Una de ellas es que todos los que inhiben la síntesis proteica, excepto los aminoglucósidos, son bacteriostáticos. Y esos son conceptos que ya lo hemos visto en la primera clase, ¿no? Por eso, como yo les he dicho a todos, esta unidad, esta unidad es muy importante tener en cuenta. Uno, la primera clase que hemos tenido, donde hablamos sobre la clasificación de los antibacterianos, donde hablamos de los mecanismos de resistencia, donde hablamos conceptos como lo que es concentración mínima inhibitoria, concentración mínima bactericida, cuando hablamos de lo que es cuando un fármaco es bacteriostático, bactericida, cuando un fármaco, digamos, es de espectro reducido, espectro ampliado o amplio espectro. Ya son... Y otro punto muy importante para esta unidad, que ya también se los he dicho a todos, es el curso que ya lo pasaron, que es el curso de mecanismos y defensas, que normalmente es el curso como les digo, de microbiología clínica, sino que ya lo han adornado con otro nombre de mecanismos de agresión y defensa, ¿no? Entonces, en ese curso de microbiología clínica es donde de mecanismos han aprendido ustedes la clasificación bacteriana, aprendido la morfología bacteriana. Entonces, si eso ya se supone que saben, ya saben pues qué microorganismos o qué bacterias van a producir ciertas enfermedades, ¿no? El objetivo del curso aquí no es eso. Yo lo estoy optando como que ya saben. Entonces, yo voy a hablar directamente de farmacología, las bacterias y qué enfermedades se supone que ya saben qué enfermedades van a combatir. Eso ya es, si no han estudiado bien el curso, ya pues escapa tendrían que volver a repasar, ¿no? Entonces, como les seguía mencionando, de todos estos fármacos, los que inhiben la síntesis proteica son bacteriostáticos, a excepto de los aminoglucósidos, que son bactericidas. ¿Ya? Los macrólidos, las lincosamidas, que ven ahí, y el cloranfenicol, que lo van a realizar en la exposición, inhiben la subunidad 50S de los ribosomos. Los aminoglucósidos y las tetraciclinas, que está en la próxima clase, inhiben la subunidad 30S de los ribosomas bacterianos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar con el primer tema, el primer punto, que son los macrólidos. Y ahora sí. Entonces los macrólidos, el término, ¿no?, de macrólidos, macro significa grandes, son, no, más que desde el punto de vista químico, son unos anillos lactónicos cíclicos, macrocíclicos, por lo que es grande, conformado por un número cierto de carbonos, ¿no? Van de 12 a 22 carbonos, siendo los de uso clínico los de 14, 15 y 16 carbonos. El representante principal es la eritromicina, que es el primer antimicrobiano, en este caso antibiótico. También es otro concepto que ya lo hemos hablado en la primera clase, que es antibiótico y que es quimioterápico. Este es un antibiótico, ¿no? Que es utilizado de la primera, digamos, el primer antibiótico de los macrólidos aislado, no producido, sino aislado, es la eritromicina, ¿no? Entonces, aquí vamos a hablar de la clasificación, como les digo, de anillo de 14 carbonos, los anillo lactónico de 15 carbonos y el anillo lactónico de 16 carbonos. Entonces, aquí, pues, lo que están de rojo son los que ustedes van a tener que aprendérselo porque esos son los que ustedes van a tener en su centro de salud. La eritromicina, que es uno de los más usados, la claritromicina, tenemos la acitromicina de 15 carbonos,
que es, digamos, un antimicrobiano, un antibacteriano ya, digamos, muy manoseado, muy mal utilizado. Pues recuerden que en la época de COVID utilizaban como antiviral, pero no es antiviral. Y tenemos lo de 16 carbonos como la espiramicina o josamicina, ¿no? De aquí vamos a centrar en hablar de los tres que ven ahí. Mecanismo de acción, porque nosotros también cuando hemos hablado de la primera clase, cuando hablamos de la terapia antimicrobiana, no, hablamos del mecanismo de acción y no solamente de eso, sino también, aparte de todo lo que se habla, de todo lo que hemos visto en todo el curso, los demás fármacos, aquí agregamos lo que es el espectro bacteriano y los mecanismos de resistencia bacteriana. El mecanismo de acción de estos fármacos, como ya les mencioné, es inhibir la síntesis proteica uniéndose en la subunidad 50S, siendo específico aquí en el sitio P de la subunidad 50S, es donde se unen los macrólidos, inhibiendo, digamos, la síntesis proteica. ¿Ya? El efecto de los macrólidos es bacteriostático, que quiere decir que solamente llega, atraviesa la concentración mínima inhibitoria y no llega hacia la concentración mínima bactericida. Muy bien. Entonces, los principales mecanismos de resistencia, también recordemos, en la primera clase hemos hablado sobre los mecanismos de resistencia. Hay bacterias que tienen resistencia intrínseca. ¿Qué quiere decir? Que los antimicrobianos nunca, ciertos antimicrobianos nunca van a hacer efecto. Por ejemplo, les tengo un ejemplo, los micoplasmas, por ejemplo. Los micoplasmas no tienen pared celular, por lo tanto son intrínsecamente resistentes a los fármacos que inhiben la síntesis de pared celular. Tengo otro ejemplo, los aminoglucósidos necesitan oxígeno para poder ingresar hacia la célula bacteriana e inhibir la síntesis proteica. Y si no hay oxígeno, no. Por eso es que los anaeróbicos, donde no hay oxígeno, los anaeróbicos, digamos, no funcionan ahí. Son intrínsecamente resistentes. Ahora, nosotros hablamos de las bacterias gram negativas y gram positivas, también sabemos ciertas diferencias entre su pared celular de cada uno. La pared celular de las gram positivas es mucho más simple que la pared celular de las gram negativas, que son muy complejas. Entonces, que eso ya, como les dije y les expliqué, eso ya es lo han estudiado el ciclo pasado. Entonces, muchas de las bacterias gram negativas, sobre todo las enterobacterias, porque eso también es otra clasificación, también eso ya tienen que saber ustedes cuáles son las enterobacterias. ¿No? Ustedes ya tienen que saber cuáles son los cocos gram positivos, los estreptococos, estafilococos, diplococos gram positivos, diplococos gram negativos. Eso ya lo saben, ya lo han estudiado el ciclo pasado. Entonces, muchas de las bacterias gram negativas, en este caso las enterobacterias, son intrínsecamente resistentes, ¿ya? Sobre todo a la eritromicina. ¿Por qué? Porque ya sabemos que las enterobacterias tienen una membrana externa, las gram negativas tienen una membrana externa que van a dificultar que la eritromicina atraviese fácilmente esa membrana. Otro tipo de mecanismo de resistencia por parte de los macrólidos es una mutación cromosómica que altera el sitio de fijación de la subunidad 50S. Entonces, al alterarse, el antimicrobiano ya no se une y por lo tanto no va a producir efecto. Otras alteraciones en el ARN ribosómico, también de la subunidad 50S, que va a impedir, digamos, que empiece a inhibir la acción a ese nivel, ¿no? Sobre todo, como se ven acá, miren aquí en la tipo B, lo del filtro de fijación es muy común en Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Mycobacterium avium. Y ustedes así ya saben, pues el ciclo pasado han llevado, qué enfermedad produce cada uno de esos microorganismos, ¿no? Inactivación enzimática de los fármacos, ¿se acuerdan cuando hablamos de betalactámicos? Hablamos de la inactivación por la beta-lactamasas, inactivación de estos fármacos, ¿no? De los betalactámicos. Algunas bacterias producen enzimas. También lo hemos hablado en la primera clase, ¿no? De las 5 formas de mecanismos de resistencia bacteriana hacia los antimicrobianos, ¿no? Entonces, una de ellas es la inactivación enzimática de los macrólidos por esterasas y fosforilasas bacterianas. Son enzimas que van a degradar o destruir estos fármacos. Una de ellas es característico la Escherichia coli. ¿Ya? Sobre todo en los macrólidos de 14 carbonos, que tenemos la eritromicina o la claritromicina. Presencia de diferentes bombas de flujo también es otro mecanismo de resistencia. Hay proteínas que una vez que ingresa el antimicrobiano, el fármaco, lo expulsa para que no haga el efecto necesario, ¿no? Sobre todo en el Streptococcus pneumoniae es este mecanismo de resistencia común en ese microorganismo. Bueno, si hablamos de la farmacocinética, la absorción, digamos, de la eritromicina
es parcial debido a la acidez gástrica, ya no es estable en medio ácido. Por eso es que se han convertido la eritromicina en sales para que sea, digamos, aprovechado mejor y absorbido de una manera, por ejemplo, el estolato de eritromicina, el etilsuccinato de eritromicina, el estearato de eritromicina, y si viene también para uso parenteral tenemos el lactobionato de eritromicina, ¿no? Inclusive el estolato, por ejemplo, no interfiere la absorción con alimentos, ¿no? Tenemos la distribución, se da principalmente unida a la glicoproteína 1 alfa ácida, ¿no? ¿Se acuerdan? Esa es la misma que también transporta a los anestésicos locales, ¿no? Se distribuye en todo el organismo, pero se concentra mayormente, como ven, en el vaso y este hígado y la vía biliar. Atraviesa fácilmente la placenta, llega a una concentración de entre 5 a 20% en el feto, pero es categoría B, ¿ya? No se ha manifestado, digamos, teratogenia. Otro de los, digamos, de las características o capacidades de este tipo de fármacos, como todos los macrólidos, es que pueden llegar a altas concentraciones intracelulares. Estamos hablando de las células de nosotros. O sea, pueden ingresar a nuestras células fácilmente. Y eso le confiere cierto poder para poder atacar a ciertas bacterias que tienden esa tendencia a ser intracelulares. Por ejemplo, la clamidia. Por ejemplo, las bartonelas, ¿no? La bartonela basiliforme, la bartonela genselae, las enfermedades transmitidas por garrapatas como las rickettsias, la Rickettsia prowazekii, este, Rickettsia rickettsii, los treponemas, como la Borrelia burgdorferi, ¿no? El treponema pallidum, el, las, las treponemas son espiroquetas, ¿no? Treponema pallidum, Borrelia burgdorferi, ¿qué más es espiroqueta? La leptospira, ¿no? Son espiroquetas. Son sensibles a estos macróleos, ¿no? El metabolismo es hepático de todos los macróleos por el citocromo P450. Su eliminación es biliar y fecal, ¿ya? Es muy escaso por vía renal de los macróleos, excepto la claritromicina, que vamos a hablar después. Tiene un tiempo de vida media de la eritromicina de 1,5 hasta 2,2 horas. Por eso que este fármaco se puede administrar cada 6 o cada 8 horas. Más utilizado cada 6 horas, ¿no? Se aprovecha mejor. Tenemos la citromicina, uso oral, este de aquí no viene para uso parenteral por si acaso. Tiene una absorción más estable, pero igual no es, digamos, tan perfecta. Por eso que necesariamente se aconseja tomar 1 hora antes de los alimentos o 2 horas después. Su distribución también es amplia, se liga a proteínas hasta un 50%. Igual que la hidromicina, se va a todo el organismo, pero tiende a acumularse bastante en las vías biliares, donde es donde se metaboliza y se excreta. ¿Ya? Metabolismo es hepático y la excreción es biliar. Inclusive el 50% no se metaboliza. Por eso le confiere también la importancia de que no es necesario de hacer adaptaciones de dosis o cambios de la dosis si hubiera una disfunción renal o hepática, ya que un 50% no se metaboliza, no es necesario. Claritromicina, otro antimicrobiano que también viene para uso endovenoso y oral. De todos estos de aquí es el que tiene más estabilidad en el medio ácido, ¿ya? Mucho mejor absorción digestiva. Inclusive su biodisponibilidad aumenta un 25% con alimentos. O sea, los alimentos mejoran, sobre todo alimentos grasos, mejoran la absorción de la claritromicina. Tiene una mejor distribución unida a proteínas plasmáticas, hasta un 75%, y tiene un metabolismo y excreción. Esta sí tiene alto componente renal, ¿no ven? Aparte que en el metabolismo del hígado, el citocromo P450, que es de fase 1, produce un metabolito activo todavía, que es la 14-hidroxiclaritromicina. Y este de aquí, se hay un 30-40% de este fármaco que no se metaboliza, que se elimina a través de la orina, ¿ya? El resto por la bilis. O sea, eso quiere decir que este de aquí es el macrólido con eh, mayor porcentaje de eliminación renal tiene. Un tiempo de vida media aproximadamente de 4 o 5 horas de la claritromicina y de su metabolito activo de hasta de 5 a 8 horas. Este fármaco se administra prácticamente cada 12 horas, ¿no? Incluso se encuentra o está, digamos, dentro de los esquemas contra el Helicobacter pylori, ¿no?
Entonces, aquí está el resumen de las características farmacocinéticas de cada uno. Miren el tiempo de vida media del estolato de eritromicina, hasta 4 horas. Miren aquí el tiempo de vida media de la claritromicina. Acá está de 3 a 4 horas. No, perdón, acá el tiempo de vida media de la eritromicina de 1.9 a 2.1, como lo mencioné, hasta 4 horas la claritromicina. Y miren la citromicina, tiene un tiempo de vida media de 40 horas. Este fármaco se administra una vez al día por 3 días y te confiere una protección hasta de 5 días. Aparte de que tiene un tiempo de vida media prolongado, tiene un efecto postantibiótico prolongado y su efecto depende del área bajo la curva. Eso de aquí ya lo hemos mencionado también en la primera clase, ¿no? El grupo de fármacos que dependen del tiempo, grupo de fármacos que dependen de la concentración y grupo de fármacos que depende de ambos, es decir, del área bajo la curva. El espectro antibacteriano. Cuando hablamos de espectro antibacteriano, ya lo hemos mencionado en la primera clase, es, digamos, toda la capacidad de actividad que tienen para acaparar el mayor número de bacterias. En este caso, los macróleos son de amplio espectro, ¿ya? Y por sí son bacteriostáticos, ¿no? Como leen ahí, son bacteriostáticos de amplio espectro. Entonces, por ejemplo, tenemos la eritromicina. La efectividad o la actividad elevada es de la eritromicina, sobre todo en Streptococcus piógenes y Streptococcus pneumoniae. ¿Ya? Sabemos, la eritromicina es el principal o el fármaco de primera línea alternativo en los alérgicos a la penicilina. Por ejemplo, viene un paciente con una faringoamigdalitis aguda. Sabemos que el causante es el Streptococcus piógeno, pero el paciente es sensible perdón, alérgico a la penicilina, le tendría que dar por un macrolio como la eritromicina, no saltearse a la acitromicina o la claritromicina, que son digamos, macróleos de muy amplio espectro y muy potentes. ¿No? En primera línea, eritromicina. Aparte que su actividad de la eritromicina sobre Streptococcus piógenes es mucho mayor que la acitromicina. Ahí está lo que son muy sensibles, Streptococcus piógenes, neumococcus, Streptococcus viridans, otros como el Corynebacterium diphtheriae, la Listeria monocitógenes, el Bacillus anthracis, el Clostridium perfringens, ¿no? Pues, ya ustedes ya saben qué producen cada uno de esos microorganismos o qué enfermedad produce. Tenemos los gram negativos, entre ellos la Neisseria, que es un diplococo negativo, gran negativo, la Bordetella pertussis, la Brucella, el Campylobacter jejuni, ¿no? Es una enterobacteria, la Legionella neumófila, y un 50% de las cepas de hemófilos influenza son sensibles a la eritromicina. Otros, como le dije, ¿no? Las espiroquetas como el Treponema pallidum, produce sífilis, el Mycobacterium kansasi, Clamidia trachomatis, la Clamidia neumófila. Son sensibles a la eritromicina. A la acitromicina es más activo que el eritro frente a la hemófilos influenza. ¿Ya? Este fármaco es de elección para la otitis media aguda. Y ustedes ya saben, porque ya le han enseñado el siglo pasado, que la otitis media aguda hay tres microorganismos que son los más causales de ese, ¿no? Que es la Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenza y la Moraxella catarrhalis, ¿no? Ahí está, ¿no? Micoplasma, la Moraxella que aparece. Muy útil en neumonías atípicas. ¿Y quién causa las neumonías atípicas? El Mycoplasma pneumoniae, la Clamidia pneumoniae, son las que producen, ¿no? También la Legionella neumófila produce neumonías atípicas, ¿ya? Y ahí es muy útil. La Bordetella pertussis, menos activo incluso que la eritromicina frente al Streptococcus, ¿no? Por eso es que en caso de alérgicos a la penicilina, el tratamiento ideal es eritromicina. El Staphylococcus epidermidis es resistente y la sensibilidad de Streptococcus viridans es variable. La claritromicina, 2 a 4 veces más activo que la eritromicina frente a lo que es el Staphylococcus y Streptococcus. Miren este de acá. Pero hay cierta resistencia en el Streptococcus pneumoniae. También forma parte la claritromicina para el tratamiento de la otitis media aguda, ¿no? Pero siempre hay que preferir la citromicina. Eh, Casi no tiene actividad frente a enterobacterias ni a pseudomonas, más activa frente a hemófilos influenza que inclusive la eritromicina. Acción, ahí está, Helicobacter pylori. Se encuentra dentro de los esquemas terapéuticos de primera línea contra el Helicobacter pylori, ¿no? Que ustedes ya se acuerdan que era amoxicilina, claritromicina, IVP y la sal de bismuto. Actividad
tiene actividad antiparasitaria contra el Toxoplasma gondii, ¿no? Claro que va asociado con la pirimetamina, que es un fármaco que inhibe la síntesis de ácido fólico. Ahí está, ¿no? Aplicaciones terapéuticas. La eritromicina, como dice, es la más eficaz, ya lo mencioné también, como alternativa a la penicilina en pacientes alérgicos a este tratamiento. Otros en infecciones respiratorias como hemófilos influenza, va la eritromicina, la citromicina, Mycobacterium avium, Helicobacter pylori y la claritromicina, la espiramicina para meningitis meningocócica, que es producida por la Neisseria meningitidis, ¿no? Las la espiroqueta Borrelia burgdorferi, la enfermedad del IME que produce, ¿no? La citromicina o la claritromicina. Aquí no faltan al coleo las enfermedades por Bartonelas, ¿no? La Bartonella basiliforme que produce la verruga peruana o la Bartonella henselae que produce la enfermedad por el arañazo de gato. Son distintos fármacos, sobre todo esos que son intracelulares, la clamidias, la brucelas, ¿no? En algunos son como alternativos, porque de primera línea son las tetraciclinas, y eso ya lo vamos a hablar después. En la otitis media aguda, como ya lo mencioné, ¿no? Ahí tenemos mayormente la citromicina, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, y lo que es la Moraxella catarrhalis. Efectos adversos, generalmente estos fármacos son muy bien tolerados, muy bien tolerados. Eh, s- por vía oral hay que recordar siempre que todos los antimicrobianos tienen como efecto adverso las diarreas, todos los antibacterianos. ¿Por qué? Porque dañan la flora intestinal, alteran la flora intestinal, unos más que otros, ¿no? La clindamicina, por ejemplo, es casi siempre de diarrea. Después vamos a hablar sobre eso. La hipersensibilidad también, todos los antimicrobianos tienen en común la hipersensibilidad, sobre todo los beta-lactámicos, que es el que mayor índice o incidencia de eh, ¿cómo se me fue el nombre? De hipersensibilidad o de alergia, ¿no? Sobre todo hipersensibilidad tipo 1, que es las reacciones alérgicas mediadas por inmunoglobulina E. Por vía intravenosa puede producir tromboflebitis, o sea, inflamación de la vena donde es administrado, y si se administra de forma eh, brusca, rápida o por un tiempo prolongado, puede producir elevación o prolongación, perdón, del intervalo QT, que se puede ser mortal. Claro, que por sí solo los macrólidos es muy raro que produzca eso, ¿no? Pero si se junta con otros fármacos que también prolongan el QT, puede producir arritmias mortales. Eso fue que sucedió en la época de COVID, donde nuestros Illuminatis, señores del gobierno, hicieron del Ministerio de Salud, pusieron como esquema terapéutico el uso de acitromicina con hidroxicloroquina, un antipalúdico que prolonga el QT. Y cuando se juntaron los dos, pues empezaron a haber muertes súbitas por arritmia cardíaca. Porque ¿a qué te lleva la prolongación o una excesiva prolongación del QT? A una arritmia llamada torsade de Pointes o torcedura de puntas, que te conlleva a una fibrilación ventricular y muerte. La mediación prolongada del estolato puede producir colestasis hepática, o sea, acúmulo de colesterol de líquido biliar, de bilis, mejor dicho, en las acúmulo, éstasis en las vías biliares. En dosis altas, en personas adultas puede provocar daño renal o hasta sordera. Pero eso es muy raro también. Interacciones. Estos fármacos, los macrólidos, como su actividad, su metabolismo es a través del citocromo P450, entonces van a tener interacciones con fármacos que también puedan, también interactúen con ese sistema de citocromo P450, ¿no? Que también tenga el mismo metabolismo. Entonces, han sido agrupados en tres, ¿no? El grupo uno que son los que, como dicen ahí, deben ser evitados en pacientes que tomen otro fármaco que también se metabolizan por el mismo, o sea, no se deben. ¿Por qué? Porque el índice de interacciones es altísimo. Tenemos la eridromicina dentro del grupo uno. Dentro del grupo 2 la, la probabilidad es menor, es baja, pero es preferible vigilarlo o de ser necesario evitar, ¿no? Evitarlo. En cambio, la posibilidad de interacciones en lo del grupo 3 donde tenemos la acitromicina, es casi nada.
Entonces, muy seguro, es seguro que se puede utilizar con otros fármacos. Muy bien, tenemos los cetólidos. Los cetólidos son un grupo, digamos, análogo a los macrólidos, por eso que los incluyo en el mismo grupo, porque derivan de estos. Son utilizados sobre todo para infecciones de tracto respiratorio en bacterias resistentes a macrólidos, ¿no? Tenemos la telitromicina y la cetromicina. Esto de aquí lo estamos mencionando más para que te hagan una idea, porque como les vuelvo a decir, esto no lo van a ver en su centro de salud, es para uso más avanzado. Es un derivado sintético de la eritromicina, por ejemplo. El mecanismo de acción es el mismo, inhibe la síntesis proteica en la subunidad 50S y sus efectos adversos también son similares, gastrointestinales, diarrea, náuseas, e inclusive puede producir cefalea y ageusia, que es pérdida del gusto, ¿no? Metabolismo es hepático, y la excreción también es hepática, es biliar por las heces. Muy bien, ¿preguntas hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Muy bien, muy bien, chicos, un minutito.
Muy bien, chicos. Continuando, ahora hablaremos de las lincosamidas. Las lincosamidas también pertenecen al grupo de los fármacos de los antibacterianos que inhiben la síntesis de proteínas. ¿M? También en la subunidad 50S. ¿Y eso a qué conlleva? A que puede haber un tipo de, si es que el tipo de resistencia bacteriana es por mutación en el sitio de acción, pueden compartir con los macrólidos también la resistencia. A eso se le denomina resistencia cruzada. Claro que si la resistencia es producida por bombas de flujo, por enzimas que degradan a los fármacos, o sea, por destrucción enzimática, no, pero si la resistencia es producida por mutación en el sitio de acción, o sea, en la subunidad 50S, puede haber resistencia cruzada entre lincosamidas y eh, macrólidos. Las lincosamidas, llamadas también tioazúcares, pertenecen a un grupo de fármacos de espectro reducido, ¿ya? Que inhiben la síntesis proteica. Son dos nada más. No tienen por qué aprenderse más nombres, ¿no? Son nombres, la lincomicina y la clindamicina. La lincomicina es un antibiótico y la clindamicina es un derivado semisintético. Si hablamos de antibiótico es porque es producida por otro organismo, ¿no? Entonces, como le dije, son bacteriostáticos de espectro reducido. Su espectro se reduce a unos cuantos aerobios gram positivos y a anaerobios. ¿Ya? A unos cuantos, vuelvo a repetir, a unos cuantos aerobios gram positivos y anaerobios. ¿Ya? Anaerobios, tanto gram positivos como gram negativos. Bueno, como ya lo has mencionado, el término tioazúcar, tío significa azufre y azúcar pues, es un carbohidrato. Está formado por la metilprolina, que es un aminoácido azufrado, más la piranosa y ciertos radicales, ¿no? La lincomicina fue aislado del actinomiceto, que es un hongo, Streptomyces lincolnensis. Por eso es que le digo que es un antibiótico. Ya la clindamicina es un derivado semisintético que le da mayor resistencia a ser destruida y una mayor, digamos, actividad frente a gram negativo, perdón, a anaerobios y a la mejor absorción del tracto gastrointestinal. La lincomicina, vía oral, viene como clorhidrato y parenteral como clocinar-hidrato que viene inyectable, ¿no? La clindamicina, como le dije, la lincomicina ya casi en desuso por su alta aparición de resistencias bacterianas, ¿ya? Y su espectro y su mala absorción del fármaco, ¿no? En cambio, la clindamicina, que viene oral como clorhidrato en cápsulas, palmitato en suspensión o como fosfato en inyectables o para uso parenteral. Es el que más se utiliza actualmente, ¿ya? Tiempo de vida media de 2 a 2,5 horas, por eso es que este fármaco se debe utilizar cada 6 horas, sea vía oral o sea parenteral. No se elimina por hemodiálisis o diálisis peritoneal debido a su tipo de metabolismo, que es metabolismo es hepático, y su eliminación es biliar, ¿ya? Como ven ahí, la eliminación urinaria es muy escasa. Tiende hasta el 60 a 95% de proteínas, de unión a proteínas plasmáticas. Bueno, si es que se emite por vía oral, como ven, el tiempo de máximo de acción es en 1 hora, o sea, es rápido prácticamente, ¿no? Mecanismo de acción también similar a los macrólidos, se une a su unidad 50S, inhibiendo la enzima peptidiltransferasa. Y eso de ahí, ¿qué sucede si no hay esta enzima? Se va a inhibir o interferir en la unión del sustrato aminoácido de RNA-transferasa al sitio A, en este caso el sitio A de la subunidad 50S. Entonces, se detiene la síntesis de proteínas. Entre ambas puede ser cruzada la resistencia y si hay, como les acabo de mencionar, un tipo de resistencia debido a la alteración del sitio blanco, o sea, del sitio de acción, o sea, del ribosoma, puede haber, digamos, resistencia cruzada con macrólidos. Recordar que la clindamicina es más potente, inclusive hasta 4 veces más potente frente a la lincomicina. Y como le vuelvo a repetir, la lincomicina casi en desuso, ¿no? Entonces, su espectro, frente a gram positivos, tenemos aerobio gram positivos a un pequeño grupo, entre ellos los estafilococos áureos, estafilococos epidermidis, neumococo, estafilococos piógenes y estafilococos viridas. Los SARM o estafilococos resistentes a la meticilina sí son resistentes y los enterococos a la clindamicina. Los anaerobios gram positivos, que donde es su mayor actividad, tenemos el Peptostreptococcus, el propio Propionibacterium, Bifidobacterium, Peptococcus
lactobacillus. También se da actividad sobre Actinomyces israelí y resistentes, que es el Clostridium no perfringens, como el Clostridioide difficile o Clostridium ramosum, ¿no? Tenemos las bacterias gram negativas, donde los aerobios gram negativos son resistentes todos. Ahí están las enterobacterias, por ejemplo. Y anaerobios gram negativos, sí, como los bacteroides, el Fusobacterium y algunas especies de Veillonella. Ya, el Fusobacterium es una bacteria que se encuentra por ejemplo, cuando se infecta el acné, ¿no? Otros uso también en parásitos como el Toxoplasma gondii, ¿no? El que produce la enfermedad del gato, el Plasmodium vivax o Falciparum resistente a la cloroquina y también para la babesia, que es otro tipo de parásito. Entonces, sus indicaciones o aplicaciones o usos terapéuticos, como ya la mencioné, principalmente infecciones por anaerobios. Infecciones pélvicas intestinales, intraabdominales, por ejemplo, perforación intestinal, infecciones ginecológicas. Hay que recordar, chicos, que como este fármaco tiene gran actividad sobre anaerobios, ahí el problema porque barre con la flora intestinal, barre por completo con la flora. Entonces, este es el que más produce diarreas que los demás. Y es más, al barrer con la flora intestinal y al haber colonización de Clostridioide difficile, ya no se llama Clostridium por si acaso, ahora se llama Clostridioide, y si hay proliferación de Clostridioide difficile que de por sí es resistente a la clindamicina, la clindamicina destruye toda la otra flora y queda solito el clostridioide, empieza a proliferar y produce una enfermedad llamada eh, eh, enterocolitis pseudomembranosa. Este es un tipo de superinfección bacteriana, ¿no? Que ya lo hemos hablado en la primera clase también. Alternativa válida en pacientes alérgicos a la penicilina en infección por estafilococos aureus, en caso de osteomielitis o artritis séptica. Y si el estafilococos es resistente a la meticilina, pues no hay otra que darle la vancomicina, ¿no? Que eso ya es materia de exposición, ya ustedes lo van a exponer. No puede utilizarse en el absceso cerebral porque, digamos, tiene dificultad para atravesar la barrera hematoencefálica y puede, en caso de algunas situaciones, sustituir a la eritromicina en los alérgicos. ¿Ya? Es preferible no darle comida porque los efectos adversos son mayores de estos fármacos. Simplemente hay que buscar exactamente a dónde tiene que ir, ¿no? Infecciones parasitarias, como ya les mencioné, toxoplasmosis, paludismo, babesia, ¿no? Otro uso, en uso tópico, o sea, en cremas, por ejemplo, para el acné, como ya le dije, el Fusobacterium es uno de los causantes de infecciones en el acné. Alternativo, aparte que también en el acné abunda el estafilococcus y que es sensible a la clindamicina, por eso se utiliza en crema. Y también alternativo al metronidazol en caso de vaginosis bacteriana, por eso que se utiliza en óvulos o en cremas vaginales. Uno de ellos es la Gardnerella vaginalis, que es un anaerobio que produce lo que es la vaginosis bacteriana. Interacciones, perdón, con los bloqueadores de neuromusculares. Un paciente que están operándolo, por ejemplo, y está con bloqueantes neuromusculares y le da lincosamina, puede incrementar su potencia, entonces el paciente va a demorar en recuperar la contracción muscular. La administración concomitante con eritromicina o con cloranfenicol se van a antagonizar. ¿Por qué? Porque van a competir por su mismo mecanismo de acción. Van a competir por su propio mecanismo de acción. Entonces, por el sitio donde se unen, que es la subunidad 50S. Entonces, se van a contrarrestar sus efectos. Por eso no se deben administrar juntos ese tipo de fármacos, ¿ya? En caso de antidiarreicos, que puede disminuir la absorción oral de la lincomicina. Otro punto importante es la incompatibilidad físico-química, que quiere decir que este fármaco no debe o debe evitarse mezclarse con otros fármacos a continuación. Por eso, para evitar eso, mejor es administrar solito la clindamicina y no mezclarlo con otros fármacos, ¿no? Reacciones adversas, ya la mencioné, la principal y más común es la diarrea, en este caso, no es que este fármaco inhibe, digamos, su espectro antibacteriano es los anaerobios, ¿no? Puede producir lo que ya le mencioné hace un momento, y es el causante de la enterocolitis pseudomembranosa. Puede producir síndrome de distrés respiratorio, que es raro, pero como dije, la enterocolitis pseudomembranosa es una de las principales, por no decir, todos los antibióticos pueden producir, ¿ah? Excepto la vancomicina, porque la vancomicina destruye el Clostridium o Clostridioide difícil. Pero esto de aquí todos pueden producir.
porque el Clostridium difficile es resistente a la mayoría de antibióticos, pero la clindamicina es el que mayor riesgo tiene. Erupción maculopapular, lesiones cutáneas, puede producir síndrome de Steven-Johnson, incluso hasta shock anafiláctico, que es muy raro, pero puede aparecerlo. Daño hepático, lesiones cutáneas, hematológicas como neutropenia, cardiovasculares, inclusive una infusión rápida de este fármaco puede provocar parada cardíaca, paro cardiopulmonar, dice. Y en caso de administración endovenosa o parenteral puede producir irritación local, formación de abscesos, tromboflebitis, etcétera. Muy bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? No hay. Bueno, entonces continuamos con los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos también pertenecen al grupo de los que inhiben la síntesis proteica, pero en este caso son bactericidas, por si acaso. ¿Ya? Estos fármacos son bactericidas. Eh, Gran actividad contra Enterococcus y bacilos, sobre todo gran negativos aerobios. ¿Ya? Los aminoglucósidos son exclusivos de bacilos aerobios. ¿Ya? Porque, como ya les dije al inicio, necesitan oxígeno para poder atravesar la membrana. Se caracterizan por ser altamente tóxicos, sobre todo por daño renal, son nefrotóxicos, son ototóxicos, pueden provocar daño vestíbulo coclear, tanto de la cóclea como del vestíbulo. Y lo más temido, más raro, temido y muy prevenible es el bloqueo neuromuscular, porque puede producir parada respiratoria. Y si no estás en un hospital o no puedes manejar la vía aérea, el paciente se le puede morir, ¿no? El primero que se utilizó fue la streptomicina, que se aisló de un Cervidus, es un antibiótico del Streptomyces friseus. Esta sustancia que se creó le denominaron streptomicina por el nombre. Su uso es como antituberculoso. Ya no se encuentra entre los esquemas contra la tuberculosis. También otros, como la micronospora, que se obtuvieron de la gentamicina. Mm. Gran importancia por la actividad, como le dije, sobre bacilos gram negativos aerobios. Aerobios, eso no se olviden, aerobios. Mecanismo de acción, inhibe la síntesis proteica uniéndose en la subunidad 30S de los ribosomas. ¿Ya? Pertenece al grupo de los antibacterianos que dependen de la concentración. Recuerden, como hemos hablado en la primera clase, ¿no? Por ejemplo, los betalactámicos dependen del tiempo. Los macrólidos dependen de la concentración, excepto la citromicina que depende del área bajo la curva, ¿no? Los aminoglucósidos sí pertenecen de la concentración, por eso es concentración dependiente. ¿Qué quiere decir eso? Que el fármaco va a tener una mejor eficacia antibacteriana si se administra una dosis alta al inicio, que estar administrando de dosis pequeñas cada cierto tiempo, ¿no? Miren lo que dice aquí, en aerobiosis, como ya les mencioné, o sea, necesitan oxígeno para que este aminoglucósido pueda atravesar toda esta membrana celular. Este es de una bacteria gram negativa, miren lo compleja que es. Esta es la membrana, esta es la pared, que está formada por una capa de peptidoglicano y una membrana externa, ¿no? Y la presencia del lipopolisacárido, que le confiere la antigenicidad a estas bacterias. Entonces, una vez que este fármaco, digamos, los aminoglucósidos ingresan, ¿no? Porque necesitan, digamos, eh, necesitan oxígeno, ingresan, se van rápidamente a la unión en la subunidad 30S, como ven ahí en el gráfico, inhibiendo la síntesis proteica. Así de fácil, así de simple. ¿Ya? Vuelvo a repetir, son bactericidas, ¿ah? Tiene un efecto postantibiótico prolongado, al igual que la citromicina, como ya lo mencioné, ¿no? Es prolongado y son dosis dependientes, de concentración dependiente, como ya lo mencioné. ¿Ya? Tiene un efecto postantibiótico amplio, sobre todo como tiene su acción es en gram negativos. S- Dice, existe una correlación con el incremento de la dosis y mayor duración del efecto. O sea, por eso le dije, es concentración dependiente. Y su efecto postantibiótico incluso puede ir hasta 7,5 horas después de que el fármaco ya no se encuentra en el organismo. Clasificación tenemos los naturales, los que derivan del streptomyces, o sea, son antibióticos, y los que deriven de la micromonospora. Miren los que derivan del streptomyces, tenemos la streptomicina, candamicina, tobramicina, estos tres son antituberculosos. Tenemos la paramomicina,
y la neomicina que se usan por vía oral. Recuerda que los aminoglucósidos su exclusivo es parenteral, pero se usan por vía oral para que actúen ahí en la luz del intestino, ya que los aminoglucósidos no se absorben. Y lo que viene de la micrononospora, tenemos la gentamicina, que es la más utilizada. Tenemos de los sintéticos realizados en el laboratorio, netamente en el laboratorio, tenemos la amicacina, la netilmicina. Y la más importante es la amicacina, que debe ser un fármaco de uso hospitalario, pero que lo venden en las boticas como si nada. Mecanismo de acción, ya lo mencioné. Hay un fármaco, como ya mencioné, que tienen resistencia, perdón, mecanismo de resistencia. La resistencia intrínseca, ¿no? Que la bacteria es anaeróbica, pues porque no hay oxígeno. Entonces, al no haber oxígeno, el antibiótico no puede atravesar la membrana. En cambio, la resistencia adquirida, que es la que aparece después que el fármaco ya ha podido hacer efecto, de una inactivación enzimática, aparecen enzimas como las esterasas y las acetirasas que van a degradar a los aminoglucósidos. Tenemos mutaciones en el sitio de acción, o sea, en la subunidad 30S, alteraciones en el transporte. Eso quiere decir que van a evitar que el fármaco atraviese o va a aparecer bombas de flujo que van a expulsar al fármaco una vez que ya ingresó. Indicaciones, la indicación principal, como ya les mencioné, es bacilos gram negativos aerobios, ¿ya? Pero estos fármacos, chicos jóvenes, digamos, se usa en última instancia, no es de primera línea, son tóxicos, son tóxicos, no se usa de primera línea. No es que si yo tengo una infección urinaria y de frente me voy con gentamicina, ¿por qué? Que lo que sucede a veces, muchas veces se van, ¿no? Se van a las boticas, a la farmacia, están con una infección urinaria, están con dolor, con disuria, polaquiuria, con fiebre, etcétera. Pero en lugar de ir al médico, se van a la farmacia y todavía exigen porque le dicen a la farmacia, señor, deme algo para la infección urinaria. Ya te da tableta. No, quiero algo más rápido que me hagan aminoglucosia. Son tóxicos, chicos. Por ejemplo, mira, indicaciones, sepsis, endocarditis, peritonitis y tus complicadas, miren. Neumonías nosocomiales, ¿ya? Pseudomonas, o sea, se dan cuenta, son infecciones severas. No se debe utilizar de primera línea. Y en caso de la mebiasis se utiliza la paramomicina, que se ingiere en tabletas y actúa a nivel del intestino porque no se absorbe. Administración, ya le dije, vía oral, o vía oral no, perdón, no dice, ahí, no, no, solamente los que ya le dije, pero su acción son vía oral para acción local, tópica, porque no se absorbe. Parenteral, siempre vía parenteral. Metabolismo es, no se metaboliza este fármaco, no se metaboliza. Y así se distribuye en ambos lugares, por ejemplo, en el oído, en la endolinfa, perilinfa. Ahí se acumula, por eso es que produce ototoxicidad. También se acumula en la corteza en la corteza, perdón, en la corteza renal. ¿Ya? Por eso es que produce daño renal, por eso es que es nefrotóxico. La excreción del renal en forma activa, bueno, como ven, es categoría D del embarazo, por si acaso. Ahí está la ototoxicidad. ¿Ya? La ototoxicidad es, hay un daño cocleo vestibular. Al inicio puede ser reversible, pero a la larga termina siendo irreversible. Eso quiere decir que el paciente mayor que se queda sordo por aminoglucosia se va a quedar para toda la vida. Y es raro, ¿no? Por eso 0,5 a 6 a 5% en administración continua. ¿Cómo le vuelvo a repetir? Es mejor evitar este tipo de fármacos. Son tóxicos. Nefrotóxico, hay daño tubular renal, hay necrosis tubular. Es reversible, pero puede producir inclusive a insuficiencia aguda. Se da entre el 5 al 20% de los pacientes que administran, se acumula en la corteza renal, como ya le dije, puede producir una injuria renal aguda. ¿Ya? ¿Cuáles son factores de riesgo de mayor toxicidad? La edad avanzada, sexo femenino, insuficiencia hepática, la combinación con otros nefrotóxicos, como la vancomicina, por ejemplo, la anfotericina B. Hay que tener mucha precaución, se van a usar juntos. Y el bloqueo neuromuscular, como les dije, esto depende de la rápida administración del fármaco, que puede provocar bloqueo y parada respiratoria. ¿Ya? Inhibe la liberación presináptica de acetilcolina. Tiene cierta acción de bloquear los receptores postsinápticos nicotínicos de la placa muscular, ¿no? La placa no. ¿En qué caso se da mayormente? Cuando hay una irrigación peritoneal o administración endovenosa rápida, ¿no? Ponen de golpe y potencia, ¿no? En miastenia gravis puede ser peor todavía. Entonces, como dije, la ototoxicidad de 0,5 a 5% es bilateral, es vestibular o coclear,
es al inicio reversible, pero a la larga termina siendo irreversible si es que no se suspende rápidamente el fármaco. ¿Cuáles son los que mayor daño vestibular produce? Tenemos la streptomicina, la gentamicina, y las que mayor producen daño coclear, la amicacina, la canamicina y la neomicina. La neomicina es altamente nefrotóxico. Te da un 0 del 5 a 20% en caso de la nefrotoxicidad. Se da por inhibición de la síntesis proteica y de las prostaglandinas a nivel de la corteza renal. Puede producir lo que es injuria renal aguda o ligúrica o anúrica, ¿no? ¿Cuál es el más nefrotóxico? La neomicina, la gentamicina, miren, una de las más usadas, la gentamicina es más nefrotóxico todavía. Menos nefrotóxico tenemos la streptomicina. Y en el caso del bloqueo neuromuscular, como yo lo mencioné, en dosis altas y rápidas puede provocar bloquear la liberación de acetilcolina, bloquear el calcio y también cierta actividad de bloqueo posináptico, ¿ya? ¿Cuál es el más riesgo de bloqueo neuromuscular? Es la neomicina, la canamicina e inclusive la amicacina. Interacciones. La nefrotoxicidad va a ser incrementada con otros fármacos que también sean nefrotóxicos, como estén ahí, la vancomicina, anfotericina B, cisplatino, etc. El riesgo de toxicidad se aumenta con la absorción de ácido etacrínico. La acción en la placa motriz, pues si están utilizando bloqueantes neuromusculares, puede incrementarse o potenciarse el efecto adverso. Pueden interactuar, digamos, con penicilina si se mezclan en el mismo frasco. ¿Ya? Se recomienda administrar, digamos, en momentos diferentes, a través, digamos, de frascos diferentes también, si no se, digamos, se inactivan entre ambas. La neomicina, como ya lo mencioné, por vía oral es para reducir, digamos, eliminar la gran cantidad de bacterias que se encuentran en el colon. Por ejemplo, van a operar una cirugía de colon. Entonces le doy la neomicina para que me destruya la mayor cantidad de bacilos aerobios patógenos que hay ahí. Pero uno de los riesgos de eso es que puede destruir las bacterias que producen vitamina K e incrementar la reacción adversa de la, si toma cumarínicos como la warfarina puede producir hemorragia, ¿no? Entonces, dentro de ellos tenemos la gentamicina, para hablar un poquito más específico. La gentamicina es un aminoglucósido de primera elección. Ojo, dice aminoglucósido de primera elección, no quiere decir que de frente a cualquier infección va a salir por gentamicina, no. Sino que supongamos que el paciente tenga una infección que requiera aminoglucósidos, alérgico a las fluoroquinolonas, alérgico a las cefalosporinas, o está hospitalizado, necesita un fármaco para una infección por aerobios, el primero que tienen que pensar es en la gentamicina, el primero. Y tenemos la micacina, que es el que tiene mayor actividad antimicrobiana en este grupo de aminoglucósidos. Sigue siendo de espectro reducido, por cierto. Este fármaco es resistente a ser degradado por las enzimas que tienen las bacterias, ¿no? Muy importante en el tratamiento inicial de infecciones bacilares gram negativas no socomiales o intrahospitalarias. Pues este fármaco, la micacina, debe ser utilizado para tratamientos intrahospitalarios. Acá tenemos un cuadrito donde está resumido, ¿no? Las indicaciones del fármaco, digamos, y su espectro, ¿no? En cada uno. Las infecciones y su espectro. Muy bien, ¿preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? Me dan un minuto, por favor.
Muy bien, jóvenes. Y para ya terminar este tema, este punto, haremos lo que es quinolonas. Bueno, las quinolonas sí ya no pertenecen a los fármacos que inhiben la síntesis proteica, por si acaso. En este caso, las quinolonas inhiben la síntesis de ADN, ¿no? Inhiben la síntesis de ADN. Forman parte de un grupo ya de quimioterápicos. Ya, estos de aquí no derivan de ningún ser vivo. O sea, estos no son producidos por otros ser vivos, son creados en laboratorio farmacéutico. Derivan de la cloroquina, el primero que se sintetizó. Aquí no podemos hablar de que se aisló, sino que se sintetizó es el ácido nalidíxico en el año 90, en el año eh, de 1962, que se utilizó para como fármaco ideal contra gram negativos, bacilos gram negativos, sobre todo sobre las enterobacterias. Pero empezaron a aparecer, digamos, a formar resistencia y tuvieron que hacerse los de segunda generación, donde se les incluyó flúor. Por eso de ahí, a partir de las de segunda generación para adelante, se les denomina fluorquinolonas o fluoroquinolonas. Y miren aquí, tenemos lo de primera generación, el ácido nalidíxico, el ácido pipimídico, los más utilizados, y su espectro es contra gram negativos como Escherichia coli, Proteus, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Salmonella, Shigella. Si ustedes se dan cuenta, este grupo, y como ustedes han llevado el curso de mecanismos y defensas y saben muy bien todo esto, se les denomina enterobacterias. ¿Por qué? Porque abundan en el intestino, en el colon, y pueden producir la mayoría de enfermedades gastrointestinales. Y también infecciones urinarias, por si acaso. Las de segunda generación, ya como este de aquí, empezaron a producir resistencia. A esto de acá apareció el ciprofloxacino, el norfloxacino. El ciprofloxacino viene para uso oral o parenteral, el norfloxacino solamente para vía oral. Y ahí su espectro incluye, aparte de las enterobacterias, también pseudomonas y gram positivos, como Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Moraxella catarrhalis, Chlamydia trachomatis, Mycobacterium, ¿no? Inclusive también tenía, digamos, tiene actividad, tenía, digo, porque ya se han vuelto resistentes, Neisseria gonorrhoeae, ¿ya? Que son cocos o diplococos gram negativos. Y la de tercera generación, llamadas también quinolonas o fluoroquinolonas respiratorias, por su mayor actividad, aparte de tener actividad sobre los gram negativos, también tiene actividad sobre micobacterias, o sea, Mycobacterium tuberculosis. Otros gram positivos como Streptococcus pyogenes, neumococos y algunos anaerobios. Y patógenos atípicos. Atípico me refiero, por ejemplo, la clamidia neumófila, la legionela, estamos hablando de respiratorios, la legionela, la micoplasma. El leofloxacino va muy bien, tiene gran facilidad para meterse dentro de las células. ¿Ya? Y los de cuarta generación que tienen mayor actividad y sobre todo para contra Staphylococcus y Clostridium, bacteria y anaerobios. Aquí tenemos el gatifloxacino, el moxifloxacino. Fármacos muy costosos, por cierto. Eso de ahí no los van a ver ustedes. Aquí está el mecanismo de acción, ¿ya? Su mecanismo de acción es inhibir las enzimas llamadas topoisomerasas. Si es que es en gran negativos, es la topoisomerasa 2 llamada también ADN girasa. Y si es en gran positivos, es la topoisomerasa 4. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacen este de aquí? Provocan la ruptura del ADN o la inhibición de la síntesis. Por eso dice, complejo quinolona enzima provoca un ADN roto. ¿Ya? Recordad, topoisomerasa 2 gran negativos, también llamada ADN girasa. Y topoisomerasa 4 gran positivos. Los mecanismos de resistencia principalmente se da por disminución de la permeabilidad, o sea, alteraciones en el transporte, inhibe la permeabilidad evitando que el fármaco ingrese y la bombas de flujo, aparición de bombas de flujo. ¿Ya? O sea, el fármaco ingresa y es eliminado. Y otra forma de mecanismo de resistencia, como ven, es mutaciones en el sitio de acción. Por ejemplo, aquí el ciprofloxacino ingresa y aquí, como ven,
hubo una alteración en el sitio de acción, una mutación donde el ciprofloxacino no puede unirse a las girasas, ¿no? La topoisomerasa 2 y topoisomerasa 4. Aquí ven un mecanismo de la aparición de bombas de flujo, por ejemplo, como ven. A degradación también enzimática puede darse. Aquí tenemos los farmacocinética, tiempo de vida media. Como ustedes ven, el norfloxacino tiene un tiempo de vida media de 3,3 horas, ciprofloxacino de 4 horas y el levofloxacino es mayor, de 6 a 8 horas. Este fármaco bien, el norfloxacino se puede dar y ciprofloxacino cada 12 horas y la levofloxacino incluso se puede dar cada 24 horas. Son fármacos que dependen de la concentración, son concentración dependientes, ¿no? Aparte de eso, que son dependientes de la concentración, tienen un efecto postantibiótico prolongado también, ¿no? Y eso es por eso que les permite pues dar el fármaco, a pesar que tiene un tiempo de vida media corto. Por ejemplo, mire el levofloxacino de 6 a 8 horas, se puede dar una vez al día, ¿no? Se distribuye en todos los tejidos, atraviesan fácilmente la barrera hematoencefálica, pared placentaria, y tiende a acumularse en la próstata, por lo que este fármaco es de elección en caso de prostatitis. En caso de prostatitis, las quinolonas van de primera línea, ¿ya? Tienen la facilidad, como ven ahí, de ingresar dentro de de los, de las células, actividad intracelular, en caso para contra microorganismos que también tienen esa facilidad, ¿no? Que son intracelulares. Es categoría C de la FDA, pero es preferible no administrar en embarazadas, ¿ya? Categoría C, puede producir retraso en el crecimiento. El metabolismo no se metabolizan, excepto uno, el moxifloxacino, como ven aquí, metabolismo hepático. La vía de eliminación eh, puede ser renal o puede ser biliar o mixto. Si es renal, levofloxacino, por ejemplo. Si es biliar, el moxifloxacino. Y si es mixto, puede ser el norfloxacino y el ciprofloxacino. La vida media aumenta cuando hay insuficiencia renal. Entonces, qué me indica para esto? Digamos que en casos de insuficiencia renal severa, tiene que modificarse. Inclusive ahí ven, ¿no? Depuración de creatinina o aclaramiento de creatinina menor de 50, hay que modificar la dosis del ofloxacino y el levofloxacino. Si es por debajo de 40, el gemifloxacino, y se dan cuenta que si es por debajo de 30, ya es norfloxacino y ciprofloxacino. O sea, son fármacos más tolerables, tanto el cipro como el norfloxacino. Y ahí está la forma de cómo modificar la dosis, ¿no? Aquí para que tengan una idea, ¿no? Ahí ven lo que dicen arriba, actividad concentración dependiente, al igual que los aminoglucósidos que le mencioné, ¿no? Es bactericida, ¿ya? Es bactericida y se relaciona con la concentración máxima, pues es con la concentración. La fluoroquinolona tiene un prolongado efecto postantibiótico que ya lo mencioné también hace un momento, ¿no? La concentración mínima bactericida es 1 a 4 veces la concentración mínima inhibitoria. O sea, ahí nomás está. Y ya rápidamente, por eso que su actividad es bactericida, como ven aquí, ¿no? Entonces aquí actividad in vitro, están acá los microorganismos y su actividad, digamos, dependiendo de los fármacos, los microorganismos que están ahí y los fármacos. No miren el levofloxacino, por ejemplo, ¿no? Que tiene mayor actividad sobre algunos géneros como bacteroides, fusobacterios, ¿no? Que sí son anaerobios las que están ahí. Y hay unos microbacterios, micobacterium tuberculosis, por ejemplo, el levofloxacino tiene una cierta actividad, ¿no? Dentro de las interacciones, la biodisponibilidad de estas quinolonas van a disminuir si es que se administran concomitantemente con fármacos que contienen aluminio, magnesio, calcio. Por ejemplo, los antiácidos, el hidróxido de aluminio, el dióxido de magnesio, ¿no? Hay que tener precaución. Se administra junto con anticoagulantes, puede incrementar su acción, o sea, puede producir hemorragias, ¿ya? Si se administra junto con betalactámicos, son sinérgicos. Recuerden que dos bactericidas hay sinergismo, se potencia, ¿ya? Se potencia cuando se administran dos bactericidas. Los AINES pueden, este también es punto importante, hay que tener mucha precaución de pacientes que toman quinolonas por un buen tiempo y administrar junto con AINES, porque pueden aparecer convulsiones o crisis convulsivas. Uso terapéutico, principalmente infecciones del tracto urinario, norfloxacino, ciprofloxacino, de elección en prostatitis, como ven aquí, ¿no? Infecciones urinarias simples o no complicadas y sensibles, primera generación, ácido anhidríxico o pipemídico. Si ya se complican,
una infección complicada o y hay resistencia, se utiliza los de segunda generación como el cipro o el norfloxacino. El más usado es el ciprofloxacino. En cambio, infección de transmisión sexual, como ya le dije, tiene actividad frente a Neisseria gonorrea y que actualmente ya está resistente. Por eso que ahora la fármaco de primera línea para el gonococo es la ceftriaxona, cefalosporina de tercera generación. ¿Ya? En infecciones gastrointestinales y abdominales, las enterobacterias, pues, ¿no? Salmonella, Shigella, E. coli, Campylobacter, Proteus, eh, Enterobacter, etcétera. Infecciones óseas, penetra muy bien en el hueso también. En caso de osteomielitis crónica, en caso digamos, de bacterias sensibles, porque acá tiene que hacerse cultivo sí o sí. Infecciones de la piel, no es tratamiento de elección, pero sí viene todavía incluso en cremas también, ¿no? Hay un ungüento oftálmico con ciprofloxacin, ¿no? Para el caso de infecciones oculares. Infección de tracto respiratorio, neumonía intrahospitalaria. Ahí van la de tercera generación. Aquí van la de tercera generación. Si hablamos de infección de tracto respiratorio, de tercera generación. Neumonía aquí en la comunidad, nosocomial, etcétera. Reacciones adversas tenemos gastrointestinales como todos los antimicrobianos, antibacterianos sobre todo, puede producir diarreas, epigastralgia, puede haber manifestaciones neurológicas como convulsiones si es que se administra junto con AINES, inflamaciones en la piel, muy raro, pero puede haber síndrome de Steven-Johnson, alteraciones cardíacas, puede producir hepatitis. Y algo importante que me he olvidado colocar acá es que producen también, puede producir ruptura tendinosa, o sea, ruptura de los tendones. Muy raro, pero sí, sí ha sucedido. Ruptura del tendón de Aquiles, por ejemplo, etcétera. Muy bien, chicos. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Se le entendió, doctor. Bueno, muy bien. Entonces, jóvenes, Ninguna, doctor. perdón. Bueno, queda pendiente para el grupo del martes, que es el martes, que es la sección F, se quedó pendiente adelantar un tema para que puedan exponer, porque ustedes no han expuesto. Queda pendiente el tema de tetraciclinas, que es el antibióticos 3. Lo vamos a hacer mañana en la noche, plan de 9. Es un tema corto también. Y el martes van a exponer su tema cloranfenicol y vancomicina y haremos el tema de antituberculosos y estamos al día. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces tengan buenas noches. Hasta luego. De aquí estoy enviando el video a los delegados, ¿eh? Hasta luego, Hasta chicos. luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego.